Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El que permanece en Cristo no practica el pecado, por Thomas Manton. ¿Es posible decir que amas a Cristo y al mismo tiempo vivir en pecado? Primera de Juan 3:6 nos da una respuesta tan clara como incómoda. Hoy te invito a descubrirla conmigo. ¿Qué significa realmente cuando la Escritura dice que nadie que permanece en Cristo sigue pecando? Este es uno de los textos más desafiantes de la primera carta de Juan, un llamado a una vida transformada por la gracia de Dios. Escucharemos cómo este pasaje ilumina el verdadero camino de santidad. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. He aquí un doble argumento contra una vida malvada y pecaminosa que se deriva de nuestra unión y comunión con Cristo por la fe, o nuestro conocimiento de Él. Se presenta en un axioma copulado, donde hay una comparación de contrarios. Estos dos partidos contrarios se exponen en dos proposiciones, una que afirma la propiedad y disposición del verdadero creyente, y la otra que refuta la afirmación del impostor. En una, un argumento se basa en la unión con Cristo, en la otra, en el conocimiento de Él. Primera proposición, todo aquel que permanece en Él no peca, donde tenemos el sujeto y el predicado. 1. El tema, permanece en Él, es decir, quien está unido a Cristo por una fe verdadera y viva, y persevera en esta unión, permanece en Él. En efecto, todo aquel que es un verdadero cristiano, pues a menudo se expresa con esta característica. Primera de Juan 2:6. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Este es el gran deber que se nos impone. Primera de Juan 2:27-28. Pero la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira. Así como Él os ha enseñado, permaneceréis en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, y no nos avergoncemos de Él en su venida. Y Juan 15:15. 4:7. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y yo en él los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es echado fuera como pámpano, y se seca, y los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidamos todo lo que queramos, y se nos concederá. La frase implica intimidad y constancia. 1. Intimidad o la conjunción cercana y estrecha entre Cristo y un creyente por la fe. 2. Constancia o adhesión a Él y dependencia de Él por nuestra parte. Pues la unión con Cristo no se romperá. Somos nosotros los que nos sentimos impulsados a permanecer en Él, y esto, en primer lugar, porque algunos están en Cristo solo por profesión visible, y Cristo no los rechazará si no se apartan. En segundo lugar, porque los elegidos deben considerar el peligro de la apostasía. El que permanece firme, mire que no caiga. 2. El predicado no peca significa, según el sentido de nuestro apóstol, no vivir en un estado de pecado conocido, pues de lo contrario no hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8:46. Y también Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Por lo tanto, el significado del apóstol es que, por lo general, se esfuerza por la pureza y la santidad, y no se permite pecar. Segunda proposición. En este caso, el orden se invierte, pues el predicado de la proposición anterior es el sujeto aquí. Quien quiera que peque, es decir, en el sentido ya mencionado, quien quiera que se entregue al pecado de tal manera que no se esfuerce por alcanzar la pureza y la santidad, ya sea que deliberadamente y con intención haga el mal, o que se oponga al mal con negligencia, abandona la barca a la corriente. Luego el predicado no le ha visto ni le ha conocido, es decir, nunca conoció a Cristo. Pero, como las expresiones son enfáticas, las examinaré un poco más de cerca. 1. Estas expresiones se usan porque todos los que son de Cristo están obligados a conocerlo y a familiarizarse con él. Juan 10:11.
Conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. El conocimiento es mutuo. Así como Él nos conoce y cuida de nosotros, nosotros también lo conocemos a Él y guardamos sus preceptos. 2. Que donde la vista y el conocimiento son eficaces, constituyen un poderoso freno al pecado. Tercera de Juan 11. El que hace el bien es de Dios, pero el que hace el mal no ha visto a Dios. Ver y conocer se presentan como una fe viva. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 6:40. El que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Por lo tanto, el significado es que no tiene una fe verdadera y viva. 3. Estas expresiones se usan apropiadamente para refutar a los gnósticos, un pueblo sabio que falsamente pretendía un conocimiento superior de Cristo sin una vida nueva. Sí, aunque se revolcaban en toda clase de inmundicias. Por eso se les llamaba borboritas. Y uno de sus dogmas u opiniones era que una joya en el polvo sigue siendo una joya. Por lo tanto, su conocimiento o ciencia, falsamente llamado así, es a menudo refutado en los escritos de este apóstol. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. 4. El caso en cuestión, o en debate, trataba sobre ver a Cristo y ser como Él. Pero nadie lo verá en el más allá, excepto aquellos que ahora, de alguna manera, lo ven y lo conocen. Pues la fe es la introducción a la visión beatífica. Si no lo vemos ni lo conocemos ahora, tampoco lo veremos ni lo conoceremos en el más allá. Pero quien vive una vida malvada y pecaminosa no lo ha visto ni lo ha conocido, y por lo tanto, no puede esperar verlo tal como es ni ser como él. 5. Hay claramente en las palabras una gradación negativa, donde se niega primero al mayor, como es frecuente en las Escrituras, como en el Salmo 121. 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y en Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Un hombre puede dejar la compañía de otro a quien no abandona. Así que aquí no ha visto a Cristo ni lo ha conocido. La vista implica claridad y certeza, y por lo tanto, el significado es que está tan lejos de ver a Cristo que no lo ha conocido. Los puntos observables son dos. Primero, que todo aquel que está injertado en Cristo por una fe verdadera y viva, y tiene unión y comunión con Él, no debe ni puede permitirse ningún pecado conocido. En segundo lugar, que ninguna visión ni conocimiento de Cristo es salvador y eficaz, sino lo que detiene el pecado e impide vivir en una conducta pecaminosa. En primer lugar, que todo aquel que está injertado en Cristo por una fe verdadera y viva, y tiene unión y comunión con Él, no debe ni puede permitirse ningún pecado conocido. Aquí examinaré. Primero, ¿qué es la unión y comunión con Cristo? Segundo, esto debe considerarse como comenzado y como continuado. Tercero, ¿por qué esta unión con Cristo es incompatible con una vida pecaminosa? Y, en primer lugar, ciertamente existe una unión íntima entre Cristo y los cristianos. Estar en algo es más que estar con ello, por ello, o acerca de ello, o pertenecer a ello. Ahora bien, no solo pertenecemos a Cristo, sino que estamos en Él. Juan 17:26 y 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo es una nueva criatura. ¿En qué consiste esta unión? Es un misterio difícil de explicar. Cuando el apóstol nos dijo que somos miembros de su cuerpo, añadió, Efesios 5:32. Pero este es un gran misterio, pero hablo respecto de Cristo y su iglesia. La estrecha unión entre Cristo y su pueblo es uno de los secretos de la religión que no debe pasarse por alto a la ligera, ni tampoco debe investigarse con mucha curiosidad. La unión es real, pero su forma es espiritual y celestial. Muchas cosas en la religión se conocen por sus efectos más que por su naturaleza. La cosa es clara, pero la manera está oculta. Y es nuestro deber buscar sus efectos benditos en lugar de estudiar con precisión su naturaleza. Sin embargo, es provechoso ver cómo se produce. En otras palabras, la confederación abre paso a la unión a la fruición a la comunión, y la comunión a la familiaridad entre Cristo y nosotros, o entre Dios y nosotros por Cristo. 1. La confederación es el fundamento de todo por nuestra parte, pues hacer un pacto con Dios es la base de nuestra unión con Él, o por Cristo con Él.
pues entonces Dios es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. Jeremías 24:7. Abraham es llamado amigo de Dios con respecto al pacto. Santiago 2:23. Y tenemos el derecho de hijos al recibir a Cristo. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o al aceptarlo como su Señor y Salvador. Cuando el pecador que se condena a sí mismo consiente en los términos del Evangelio y acepta de corazón a Cristo para que sea para él lo que Dios le ha designado ser y hacer por los pobres pecadores, tiene pleno derecho a llamar a Dios Padre y goza de todos los privilegios que pertenecen a sus hijos. 2. A esto le sigue la unión con Cristo, cuya esencia es lo que ahora analizaremos. Ciertamente, no se trata de una mera relación con Cristo. La unión, en efecto, nos da derecho a Cristo y Cristo a nosotros. Cantar de los Cantares 2:16. Yo soy de mi amado, y él es mío. Pero hay algo más que una simple relación, pues Cristo no solo es nuestro y nosotros suyos, sino que Él está en nosotros y nosotros en Él. Dios es nuestro y nosotros suyos, y Dios está en nosotros y nosotros en Dios. Se representa no solo por uniones relativas, sino por las que son reales. Relativa, como el matrimonio, donde el hombre y la mujer, por el pacto matrimonial, son una sola carne. Efesios 5:31-32. Pero por la cabeza y los miembros, que forman un solo cuerpo, no con respecto a un cuerpo político, sino natural. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Por la vid y los pámpanos, que forman un solo árbol. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. De nuevo, se compara con el alimento y la sustancia que se nutre de ella. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Así como la carne se convierte en la sustancia del que la come, así ellos y Cristo se hacen uno. Y al alimentarse de Cristo por la fe, se produce una mutua comunión. Permanecemos en Él por dependencia constante, y Él permanece en nosotros por influencia constante y la virtud vivificante de su Espíritu. He aquí, una vez más, se compara con el misterio de la Trinidad y la unión que existe entre las personas divinas. Juan 17:21-23. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los amaste como me amaste a mí. Si bien no se puede comprender plenamente, al menos es más que una simple relación. La unión mística implica algo más que un simple título. Sí, no es solo una noción de las Escrituras, sino algo realizado y obrado en nosotros por el Espíritu. Por un solo Espíritu, somos bautizados en un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Ahora bien, las obras del Espíritu son reales. Lo que Él hace no implica solo un simple título y relación. Hay una presencia de Cristo en nuestros corazones y una influencia vivificante causada por ella. 3. La unión abre camino a la fruición y la comunión, pues estando en Cristo, recibimos toda clase de bendiciones por medio de Él y de Él. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, recibimos toda clase de beneficios en virtud de nuestra unión con Él. Ciertamente, esta unión no es una idea vacía. El consuelo que de ella emana es muy real. Más concretamente, estos beneficios pueden resumirse en dos: el favor de Dios y la vida de Dios. Primero, el favor de Dios. Al ser reconciliados con Él por Cristo, todos nuestros pecados son perdonados. Efesios 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Hasta el punto de que estamos exentos de condenación. Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y nuestras personas son aceptadas. Efesios 1:6. Nos aceptó en el amado, y somos puestos bajo la esperanza de la vida eterna.
Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh, qué misericordia es esta, que nosotros, que no podíamos pensar en Dios sin horror, ni oír su nombre sin temblar, ni orarle con consuelo y confianza, ahora tenemos por Cristo perdón y absolución, y libre acceso con seguridad de bienvenida y audiencia, siempre que lo necesitemos. Y no solo eso, sino que podemos esperar con esperanza una porción de hijos en el cielo, para ser participantes de la herencia de los santos en luz. En segundo lugar, la vida de Dios, que comienza en la regeneración y continúa por la influencia de su Espíritu que mora y obra en nuestros corazones, hasta que se perfeccione en la vida de gloria. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Otra clase de vida que la que tenía antes. Vivir en Dios y para Dios, que es la forma más noble de vivir y existir bajo el sol. Gálatas 2:20. Vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Y Cristo es llamado nuestra vida. Colosenses 3:4. Cristo es la raíz y la fuente de ella, la cabeza viviente en quien viven todos los miembros, y de quien reciben fuerza e influencia. Juan 14:19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vivimos en virtud de su vida. 4. La comunión y el gozo abren paso a la familiaridad, a una verdadera relación de amor entre Cristo y el alma. Él mora y camina con nosotros, y nosotros con Él. Nos dirige, aconseja y nos vivifica, y vivimos en santa sujeción y obediencia a las mociones e inspiraciones de su gracia. Salmo 27:8. Dijiste, buscad mi rostro. Mi corazón dijo, tu rostro, Señor, buscaré. Él habla a los creyentes mediante las excitaciones de su gracia y la infusión de consuelo espiritual, y ellos a Él en santos pensamientos, oraciones y discursos a su majestad. Hay un intercambio constante de donativos y deberes, gracias y servicios, oraciones y bendiciones. Más especialmente, esta familiaridad y conversación se da ya sea en solemnes ordenanzas y deberes de religión, o en un curso constante de santidad. Primero, en solemnes deberes de religión. La oración se llama un acceso a Dios. Efesios 3:12. Un conocimiento espiritual con Él. Job 22:21. Mediante el intercambio constante, los hombres se familiarizan entre sí. En segundo lugar, en un camino constante de santidad. Primera de Juan 1:7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. La conformidad es la base de la comunión. Cuando amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Él odia, entonces Él está con nosotros, manteniéndonos, dirigiéndonos y apoyándonos en todos nuestros caminos. Y nosotros estamos con Él, temiéndole, amándolo, complaciéndole, sirviéndole y glorificando su nombre. Segundo punto. Esta unión y comunión no solo se da al comenzar, sino que continúa. Toda unión debe tener ciertos vínculos que la efectúen. Así ocurre con esta unión mística espiritual. Los vínculos primarios son los que inician la unión. Los secundarios, los que la continúan. Los vínculos primarios son el espíritu y la fe. Los secundarios, la constante presencia e influencia del mismo espíritu, junto con la fe y otras gracias. 1. Primario. Dios entra primero en su cuerpo por medio de su espíritu, pues es el espíritu quien nos implanta en el cuerpo místico de Cristo. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Pues por la virtud vivificante de este espíritu se obra la fe en nosotros. Y entonces el alma se abraza y recibe a Cristo, y se ata el nudo nupcial. Cristo, como el más digno, y como poseedor del poder vivificante y dador de vida, comienza por nosotros y nos toma posesión de nosotros, para que nosotros podamos tomar posesión de Él. Filipenses 3:12. Para que yo pueda hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo. El Espíritu es el vínculo por parte de Cristo, y la fe el vínculo principal por parte nuestra. Y si me preguntas qué acto es, respondo, una aceptación agradecida y con un corazón quebrantado de Cristo, tal como Dios nos lo ofrece. Este es el acto final de nuestra parte. Entonces Cristo y nosotros unimos nuestras manos, cuando decidimos unirnos a Él y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Juan 1:12. 2. Para la continuidad de esta unión, o nuestra permanencia en Él,
El Espíritu sigue siendo necesario. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que Dios mora en nosotros, y nosotros moramos en Dios, por el Espíritu que nos ha dado. También lo es la fe. Efesios 3:17. Para que habite en vuestros corazones por la fe. La fe es el medio por el cual Cristo mora en nosotros por el Espíritu, y también es el medio por el cual moramos en Él, nos adherimos a Él y dependemos de Él. No usamos a Cristo en un apuro, ni como una pluma para escribir y la dejamos al terminar, sino como los pámpanos usan la vid y los miembros la cabeza, de la cual viven, y de la cual, al separarse, se secan y se marchitan. El corazón debe habituarse a una constante dependencia de Cristo. Pues bien, la comunión entre Cristo y sus miembros es mutua, pues ellos están en Él por la fe y una dependencia firme, y Él en ellos, por su espíritu como raíz de su ser espiritual. Pero entonces, todas las demás gracias concurren y tienen su utilidad e influencia, como principalmente el amor, que causa una deliciosa adhesión a Él. Servirás al Señor tu Dios, y a Él te unirás. Nos unimos a Él por amor, como vivimos en Él por fe. Así como el alma de Jonatán se unió a David, o estaba unida al alma de David, o se decía que la vida de Jacob estaba ligada a la vida del joven por su tierno amor hacia él. Así también el alma de un creyente se une a Cristo. El amor no puede soportar una separación. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Cuando no permitimos que las seducciones o terrores del mundo, las tentaciones de la carne o las tentaciones del diablo nos aparten de la profesión de su nombre, del celo por su verdad o de la observancia de sus preceptos, entonces se dice que permanecemos en él. Pues bien, el amor es necesario, solo que hay una diferencia entre la fe y el amor. La fe es el vínculo principal y el amor el secundario, pues la unión comienza por la fe, pero continúa por el amor. Lo primero que ata el nudo nupcial es la fe, o la elección y recepción de Cristo, y lo que lo continúa es la lealtad y fidelidad conyugal, o la adhesión a Cristo por amor. Una vez más, la unión moral de los corazones es por amor, la mística por fe. Cristo debe morar en nosotros como cabeza y fuente de nuestra vida, pero por amor lo aceptamos como nuestro amigo, a quien amamos y estimamos profundamente. Finalmente, por la fe, Él mora en nosotros eficazmente, manteniendo nuestra vida con su influencia y suministrándonos todo lo necesario para la piedad. Por el amor, mora en nosotros objetivamente, mediante la unión que existe entre el objeto y la facultad. Una estrella está en el ojo que la ve aunque esté a miles de kilómetros de distancia, y lo que piensan está en sus mentes, y lo que desean está en sus corazones. La mente de un erudito está en sus garras cuando está ausente de ellas, y la mente de un malvado está en su pecado cuando no lo practica. Colosenses 1:21. Y solemos decir que la mente no está donde vive, sino donde ama. Cuando temes a Dios, tu mente está con Él. Cuando amas a Dios, tu corazón está con Él. Esta es una unión objetiva, pero por la fe hay una unión de concreción y coalición. Cristo es el tronco, nosotros el injerto. Se dice que estamos plantados en Él. Romanos 6:5, siendo Él para nosotros la fuente y principio de una vida espiritual o la raíz de la influencia vivificante. Punto número 3. ¿Por qué no deben ni pueden permitirse pecados conocidos? 1. No deben, porque tienen una gran obligación sobre los demás. El apóstol nos dice, Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Sanchi observa que no solo es útil y provechoso andar como Él anduvo, sino un deber necesario y expreso. Deben andar. ¿Por qué es su deber más que el de los demás? Primero, para que no desagraden a Cristo y pierdan el sentido de su amor, quien tanto ha hecho por ellos, como para reconciliarlos con Dios, y los ha recibido en su cuerpo místico, para darles su Espíritu Santo. Y después de todo esto, ¿quebrantaremos sus leyes y contristaremos su espíritu? Esto es permanecer en Cristo contra Cristo, como Judas, para besarlo y traicionarlo. Él se complace más cuando obedecemos sus leyes que cuando estimamos con cariño su nombre y memoria. Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Juan 14:21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El suyo es amor a la generosidad. El nuestro, amor al deber. Este es el camino que más le agrada y la manera más fácil de continuar sintiendo su amor por vosotros. En segundo lugar, para que no deshonren a Cristo. ¿Qué? Cuando seáis recibidos en el gabinete del cuerpo místico de Cristo, pecaréis aún siendo uno con Dios y Cristo, que sean uno con nosotros. Juan 17:21. Peséis en Dios, y aunque estéis plantados en la buena vid, dais racimos de Sodoma y uvas de Gomorra. ¿Qué? Pecar en Cristo. Él era santo, y vosotros profano. Él era humilde y vosotros orgullosos. Él era manso, y vosotros contencioso, caritativo y vosotros malicioso. Él siempre agradó a Dios, y vosotros no hacéis más que desagradarle. Cristo vino para hacerlos santos, y viven como bestias por la sensualidad, sí, como demonios por la envidia y el odio. ¿Es este el fruto de estar y vivir en Cristo? Le dan derecho a sus desórdenes, y con ello contaminan su nombre. 2. No pueden. La unión con Cristo es incompatible con una vida de pecado. El apóstol dice, no peca, haciéndolo no solo un deber, sino también una propiedad de quienes permanecen en Cristo. Así debe ser, porque de lo contrario la comunión es solo fingida. Y por nuestra parte, se interrumpe y se rompe. Primero, es solo una apariencia. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. De lo contrario, si lo dices, no es una realidad. Lo demuestro así, porque donde hay unión y comunión con Cristo, allí se nos da su Espíritu, y quienes tienen el Espíritu de Cristo serán como Él. El Espíritu obra uniformemente en la cabeza y en los miembros. Por lo tanto, si el mismo Espíritu y vida que había en Cristo están en nosotros, necesariamente debe haber una idoneidad. Si el espíritu del ser viviente está en las ruedas, éstas deben moverse como el ser viviente se mueve. Ciertamente, si no tenemos el espíritu de Cristo, no estamos unidos a Él. Romanos 8:9. Si lo tenemos, seremos en el mundo como Él fue, tendremos la misma mente que Él tuvo y andaremos como Él anduvo. Era un viejo engaño de los paganos fingir secreto con sus dioses cuando promovían cualquier plan que tuvieran entre manos. Muchos hablan mucho de la comunión con Dios y Cristo, pero ¿dónde están los frutos? Así que, a menos que nos engañemos con una simple idea y una falsa pretensión, debemos esforzarnos por descubrir que es sincera. 2. Por nuestra parte, se interrumpe y se rompe. Hacemos lo que está en nuestro interior para provocar la retirada de Cristo, pues la condición de esta comunión es la santidad. Primera de Juan 1:6-7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Juan 14:23. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. La conformidad abre paso a la comunión, y la semejanza es la base del amor. Por lo tanto, si pecamos, si andamos en contra de Dios, no permanecemos en Él. Pues existe una contradicción, que permanezcamos en Él y sin embargo nos separemos de Él, como lo hacemos por pecado voluntario. Uso 1. Información. Para enseñarnos a controlar el pecado recordando la unión y comunión con Cristo. Primera de Corintios 6:15. ¿Tomaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dios no lo quiera. El apóstol argumenta contra la fornicación, y un argumento principal se basa en nuestra unión con Cristo. Los cuerpos de los fieles son parte de su cuerpo místico, y, por lo tanto, deben usarse con reverencia y poseerse en santificación y honor. No deben darse a una ramera, sino reservarse para Cristo. Demuestra el argumento en ambos aspectos. Quien se une a una ramera se hace uno con ella, y quien se une a Cristo se hace uno con Cristo. El que se une a una ramera es un solo cuerpo, es decir, esa conjunción es carnal y corporal. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu, es decir, esta conjunción es santa y espiritual. Y no es válido este argumento en otros casos. Así, en la glotonería y la intemperancia, nos unen a algo diferente de Cristo y degradan el cuerpo que Cristo ha hecho templo de su espíritu.
Es más, aunque el pecado no sea tan grave, el argumento sigue siendo válido. Moramos en Cristo y hacemos de su cuerpo místico un refugio y santuario para los pecadores, y de este gran misterio de unión con Cristo, solo una tapadera para un corazón y una vida carnales. Sin duda, todo aquel que está en Cristo tiene mayores obligaciones que otros al estar tan cerca de Dios, y recibe mayores ayudas, habiendo recibido de su plenitud. Juan 1:16. Reciben su gracia, como las ramas reciben la savia de la raíz. Uso 2. Somos verdaderos miembros del cuerpo místico de Cristo. Todo aquel que permanece en él no peca. Detengámonos un momento en esto. ¿Acaso no pecamos a diario? Pero las faltas inevitables no nos impiden ni rompen nuestra unión y comunión con Él. ¿Qué ocurre entonces? 1. Hay muchos pecados que son completamente incompatibles con la verdadera piedad. Y si un hijo de Dios cae en ellos, en algún caso excepcional e inusual, no puede reconocerse como hijo de Dios. Sin duda, vivir en ellos lo decide todo. Por ejemplo, considere estas escrituras. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, y son estas: adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, brujería, odio, pleitos, celos, iras, contiendas, sediciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Acerca de estas cosas os advierto, como ya os lo he dicho antes, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:6. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estos actos son tan contrarios a la gracia que no hay debate sobre ellos, o no son congruentes con la sinceridad ni con el conocimiento de ella. 2. No viven en pecado alguno contra el conocimiento ni la conciencia, pues caer en cualquier pecado, con indulgencia y deliberación, nubla el conocimiento de nuestra sinceridad, pues eso aviva el reino del pecado, y eso es peligroso. Romanos 6:14. Y por lo tanto, necesitamos vigilancia. Efesios 5:15 y mucha oración. Salmo 19, 133. 3. Cuando un hijo de Dios cae por enfermedad, enseguida se recupera y se recupera. Jeremías 8:4. ¿Caerán y no se levantarán? Sin duda, yacer en el polvo es señal de obstinación. 4. No hacen del pecado y el arrepentimiento un negocio ni una costumbre, pues las recaídas contra la conciencia son tan graves para un corazón sincero, y el arrepentimiento, si es serio, hiere de tal manera el pecado que no puede recobrar fácilmente la vida y la fuerza. Salmo 116. En lo secreto me harás conocer la sabiduría. 5. No concierne al deber ni a la paz de los hijos de Dios. Descuidar el debido cuidado de sus corazones y vidas al acercarse a la muerte, y con ello cuestionar su condición, para que no parezca que se quedan cortos. Hebreos 4:1. Haced pasos rectos a vuestros pies, para que lo cojo no se desvíe del camino. Cualquier cosa que nos desvíe del camino de nuestra obediencia a Dios debe ser combatida y vigilada hasta que prevalezcamos. Será una duda, sino una herida y mutilación para nuestra sinceridad. Por lo tanto, si no nos reconocemos por evitar el pecado, hagámoslo por luchar contra él y prevalecer en cierta medida. Uso 3. Es dirección. Si quien permanece en Cristo no peca, entonces permanezcamos en Cristo. Busquemos la unión y comunión con Él, porque ahí está nuestra seguridad. Primero, si permanecemos con Cristo, Él permanecerá con nosotros. No hay peligro de quebrantamiento por su parte. Por lo tanto, se nos llama tan a menudo a permanecer en Él. Juan 17. Segundo, separados de Él, nada podemos hacer. Juan 15:5. Tercero, en Él podéis dar fruto. Juan 15:8. Cuarto, al permanecer en Él, tenemos mucho gozo y consuelo. Juan 15:15-16. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanecí en su amor.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. La cena del Señor fue designada para representar y sellar esta unión. 1 Corintios 10:16. Se la llama la copa de bendición, etc. Allí venimos a comer su carne y beber su sangre, y a unirnos al Señor para ser un solo espíritu. Puesto que Cristo llama al pan su cuerpo y al vino su sangre, estas cosas externas son señales para recordarte y sellos para ponerte en posesión de Cristo, cuya carne comes y cuya sangre bebes, para que vivas por Él. No con la boca, que sería pensar carnalmente en los misterios celestiales. Como Nicodemo, al ser informado de su nuevo nacimiento, pensó que un hombre debe entrar por segunda vez en el vientre de su madre. O como dijeron los capernaitas, Juan 6:59, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No. El comer y el beber deben responder al hambre y la sed. Eso no es carnal, sino espiritual. Debemos recibir solemnemente a Cristo en nuestro corazón para que more en él. Oh, entonces, reconozcan a Cristo como su Señor, conságrense a Él. Segunda de Crónicas 38. Entréguense al Señor. Decídanse de todo corazón y con sinceridad a ser de Cristo, y Él será suyo. Punto 2. Que ninguna visión ni conocimiento de Cristo es salvador y eficaz si no reprime el pecado y obstaculiza la vida en él. Hay un doble conocimiento, especulativo y práctico. 1. Conocimiento especulativo, que no es más que un mapa y modelo simple de las verdades divinas. El judío tenía su forma de conocimiento en la ley, Romanos 2:20. Así, el cristiano especulativo tiene una forma de piedad, segunda de Timoteo 3:5, un esquema y delineación de las verdades del Evangelio. Hay diferentes grados de esto. 1. Un conocimiento memorístico, como el que adquieren los niños cuando el campo de la memoria se siembra con la semilla de la doctrina cristiana. A los niños se les enseña a hablar de los misterios divinos por votación, como Dios, Cristo, el cielo, el infierno, el pecado y la justicia. Como observó el filósofo de los jóvenes, aprendieron las matemáticas con todo su corazón y mente, pero las cuestiones morales solo las repitieron. Más bien las repitieron una y otra vez, en lugar de creerlas. Los niños responden a las palabras del catecismo, pero no prestan atención a lo que dicen ni comprenden lo que afirman. Pero es bueno que los niños aprendan las cosas divinas y que después se les instruya más en su naturaleza y certeza. Lucas 1:5. 2. Otro grado superior es el conocimiento opinante, cuando no solo ejercitan su memoria, sino que ejercen cierta conciencia y juicio sobre estas cosas, de modo que sean ortodoxos y correctos en sus opiniones, y se afanan y discuten sobre la religión en la que han sido educados, o la que mejor se adapta a sus fantasías e intereses. Sin embargo, la sabiduría no penetra en el corazón. Proverbios 2:10. Esto convierte a los hombres en acalorados contendientes, pero fríos practicantes de la piedad. Tienen una religión de la que hablar, pero no para vivir. Pueden saber mucho de religión en la noción, y puede que sea más acertada que la del cristiano serio. Así como la bodega de un vinatero puede estar mejor abastecida de vinos que la de un noble, pero los tiene para vender y no para consumir. Así también estos pueden ordenar mejor sus nociones que el hombre serio y piadoso. Estos son útiles en la iglesia, como un poste muerto puede sostener un árbol vivo, o como los negros y esclavos excavan en las minas para extraer oro para otros. Pero, ay, con todo su saber, pueden ser arrojados al infierno. No recibieron el amor de la verdad, por el cual podrían ser salvos. 3. Hay un grado superior de conocimiento especulativo más allá de este, y es cuando los hombres tienen algún tipo de toque en sus corazones, pero es demasiado delgado e insuficiente para romper sus lujurias o para resistir las tentaciones. Uso. Pues bien, busquemos este conocimiento salvador, para ver y conocer a Cristo como debemos conocerlo, con un conocimiento renovador y transformador. Efesios 3:10. Y vestíos del nuevo hombre, el cual se renueva en conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Es solo conocimiento de oídas. Consideren perdida toda noción que no invite sus mentes al conocimiento salvador de Cristo y proteja su práctica del error y las tentaciones. Por tanto, rueguen al Espíritu,
Él nos enseña a conocer las cosas de tal manera que las grabe en nuestros corazones. Efesios 4, 21, 22. Si es que le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, que os despojéis, en cuanto a la pasada manera de vivir, del viejo hombre, que está corrompido según los deseos engañosos. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.